Hola, bienvenidos a nuevo contenido en el canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema de Vue.js que son los slots. Pero para comenzar con este tema, primero planteemos un requerimiento o una especie de problema y veamos cómo resolvemos esto utilizando esta herramienta que nos ofrece Vue.js. Bien, tengo preparado esto de acá, es un pequeño proyecto, una aplicación en Vue. Bien, tenemos una tabla con algunas columnas, como vemos por acá, nombres, apellidos. Bueno, una tabla como de una persona, ¿no? Y si me voy hacia otra página de esta aplicación, resulta que también tengo una tabla y que tiene algo en particular. O esta tabla es muy similar a la primera tabla que vimos, nombres, apellidos, área código, nombres, apellidos, área código, con la distinción de que esta tiene una columna más. Y si me voy a esta tercera pantalla, resulta que es la misma tabla, pero con la distinción de que tiene dos columnas más a diferencia de la primera y una columna más a diferencia de la segunda. Lo que me da a pensar que todo esto de acá es como si fuera la misma tabla, ¿verdad? Las primeras columnas como si fuera la misma tabla y solamente se estaría agregando o cambiando una columna en particular dependiendo de qué pantalla. Pues bien, ¿cómo resolvemos esto o cómo hacemos que tomemos esta tabla como si fuera una tabla base y sobre ella empezar a trabajar columnas extra dependiendo de nuestro componente o nuestro requerimiento? ¿Cómo haríamos esto que en Vue.js? Para esto, trabajaremos utilizando los slots. Y bien, ahora vayamos a ver en código, a resolver o a desarrollar este pequeño ejemplo en código para ver cómo funcionan los slots. Ya tengo preparado este proyecto base, es muy similar al anterior, aunque mire, le falta todavía las otras tablas como habíamos mostrado en el ejemplo. Es simplemente un proyecto base. Veamos el ejemplo acá, aquí lo tengo, este es un proyecto base, si quieren lo pueden descargar de GitHub para seguir el curso, lo tienen en la descripción del video. Aquí está el proyecto base por si alguien quiere verlo como base y aquí es donde vamos a desarrollar todo. Bien, repasemos rápidamente este proyecto para avanzar muy rápido. Tenemos el SRC típico y aquí tenemos tres componentes, la lista de empleados donde se muestra la tabla, las otras componentes donde vamos a reutilizar esta tabla y por supuesto las vistas normales que siempre tenemos en un proyecto en Vue con un router que navega sobre estas pantallas o sobre estas vistas. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros es precisamente esto, volver esta tabla que tengo aquí como una tabla base que pueda ser reutilizable por mis demás componentes, incluido este mismo componente llamado lista empleados. Entonces, recordando el curso de Vue del canal, sigamos las buenas prácticas. Siempre que voy a reutilizar de esta forma un componente, nosotros debemos crear dentro del SRC un nuevo folder llamado base. Bien. Ahora, dentro de este base voy a crear un nuevo archivo o un nuevo componente que va a hacer referencia a que es un componente reutilizable. Para ello, recuerden, podíamos poner v, haciendo la referencia de que esto va a ser un componente reutilizable, luego el nombre va, por supuesto, o simplemente si queremos algo más específico, base. En este caso voy a trabajar bajo la palabra base, por ejemplo, base tabla. Algo sencillo, .vue. Bien, y hacemos acá la estructura de Vue 3. Perfecto, ya tenemos el setup y todo lo demás. Ahora lo que tendría que hacer es copiar esta tabla que tengo acá, completita, y llevarla a mi componente al que voy a volver un componente reutilizable. Perfecto. Y ahora, por supuesto, necesito enviarle esta lista a este componente porque esta lista puede variar dependiendo de que en un componente uso filtros, en otro componente no, y ese tipo de cosas. Por tanto, vamos a hacer que esto sea una propiedad. Algo que ya vimos bastante en el curso vprops y ya está. Ahora aquí simplemente le voy a pasar que esta lista de empleados sea una propiedad. Perfecto. Y ya estaría, aunque al poner lista de empleados aquí, el nombre no va muy de acorde con algo que va a ser reutilizable. Entonces le voy a cambiar el nombre por un nombre mucho más general relacionado a que esto, por ejemplo, va a ser algo reutilizable. Por ejemplo, que se llame filas tabla, así como lo tengo acá. Y ahora solo tendría que guardar. Y ahora sí vamos a nuestra lista de empleados y aquí es donde vamos a reutilizar esta tabla. Esto también es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente venimos para acá y ponemos un import. Llamamos a la base tabla. From components / base. No tengo el base. Oh, perdón, me he equivocado. Si recordamos el curso de la guía de estilos que hicimos o en la sección de guía de estilos que hicimos en Vue, esta carpeta base tiene que ir dentro de components, recuérdenlo. Entonces lo voy a mover ahora sí. Components base / y dentro de base tengo base tabla.vue, ¿verdad? Muy bien, y ahora esto tendríamos que agregarlo como componentes y aquí simplemente es un object components o un bloque de componentes y lo ponemos por acá y ahora ya podría reutilizar esta tabla
Voy a borrar toda esta tabla de acá y simplemente tendría que poner esto de acá. De esta forma, y recuerden que esto tiene props. Las props son, nos vamos a base tabla, las props son filas tabla. Y a través de esta propiedad le puedo pasar la lista que yo necesito que se muestre en esta tabla, que en este caso es mi lista que tengo acá en mi proyecto base. Pongo guardar, veamos la terminal, parece que todo anda bien, veamos el proyecto, hago un refresh. Bueno, y parece que ya todo está bien, aunque se ha perdido los estilos. Por supuesto, todos estos estilos que ya tenía acá en este componente se van ahora al proyecto base, que sería este base tabla de acá. Esto también es algo muy interesante de Vue que nos permite reutilizar código y, por ejemplo, también al mismo tiempo reutilizamos los CSS sin necesidad de volver a escribir nada, ¿verdad? Algo muy interesante de la arquitectura del desarrollo bajo componentes que nos trae Vue, React y la mayoría de los frameworks modernos. Bien, ya está. Ahora tendríamos que reutilizar esto en cada uno de estas pantallas que, recordemos, según el ejemplo que habíamos mostrado al inicio, pues usan la misma tabla. Vamos a hacer esto rápidamente. Simplemente es un copiar-pegar. Nos vamos a este Manage de empleados, que sería la segunda tabla, y simplemente hacemos casi lo mismo, ¿no? Primero importamos, agregamos el componente y mostramos el componente en pantalla. Por el momento es casi lo mismo, aunque recordemos, según el ejemplo, cada una de estas pantallas cambia algo que veremos luego. Bien, y vamos a hacer exactamente lo mismo para reporte empleados. No se olviden de volver a la lista de empleados. Reporte empleados también es exactamente lo mismo. Vamos a la terminal, no hay ningún error, revisamos nuestro proyecto. Acá tenemos lista de empleados, ranking empleados y administrar empleados. Ahora sí, a lo que nos toca, que es indicar o cómo hago para utilizar la misma tabla al mismo tiempo que agrego más código para que se muestre según nuestro requerimiento. Veamos esto. Ahora sí empezamos a trabajar con los slots. Para ello me voy a mi base tabla y lo que yo voy a hacer ahora dentro de esta base tabla en el componente base es indicarle que quiero que tenga un espacio el cual otro componente puede sobreescribir. ¿Ok? Y esta es la idea de slots. Tengo un componente, tengo una base y este componente puede permitir que en alguna parte de su estructura del DOM de su HTML, en algún bloque en específico, se pueda escribir otro código desde otro componente, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer esto. Por ejemplo, lo que yo quiero es que tenga una nueva columna. Entonces, por tanto, podría tener un TH o directamente una columna de acá. Para ello, en las tablas, recuerden, es simplemente este TD. Por tanto, yo voy a venir para acá y voy a poner, incluso podemos poner un pequeño comentario para que se guíen acá, que sea algo así. Por ejemplo, columna que se sobrescribe desde otro componente. Comentamos esto y vamos a hacer algo aquí. Voy a declarar un TD y dentro de este TD es el espacio donde yo quiero que sobrescriban algo. Similar al ejemplo, aquí había un espacio donde se sobrescribía una columna de monto, si no me equivoco. Entonces vamos a hacer esto. Para ello pongo slot, tal cual el nombre de la herramienta que nos ofrece Vue, slot, así como un elemento HTML. Y luego le voy a poner un nombre a este slot para luego poder identificarlo desde cualquier otro componente. Por ejemplo, en este caso el nombre quiero que sea, slot extra, por ejemplo. Algo así. Aunque claro, tendrían que ponerle un nombre más relacionado a la columna que quieren reemplazar. Y simplemente podemos cerrar este slot de esta forma, como lo vemos por acá. Y ahora si yo guardo, no va a pasar absolutamente nada por acá, ni nada por acá. Y luego vamos a ir al componente, por ejemplo, a este de acá que es reporte empleados. Y voy a hacer algo interesante acá. Ahora, este elemento o este componente que yo estoy escribiendo en pantalla lo voy a utilizar como si fuera un bloque HTML. Es decir, vengo para acá y aquí voy a cerrar el base tabla. De esta forma. Y al haber hecho esto, ahora aquí dentro puedo escribir contenido. Miren, por ejemplo, si yo escribo algo así, guardo, veamos qué sucede en la pantalla. Parece que no ha pasado nada, pero en el ranking parece que no ha pasado nada, pero si yo le especifico a este componente que dentro de un slot escriba algo, inmediatamente lo que va a hacer este componente es buscar dentro de todo su desarrollo en qué parte está ubicado un slot bajo el nombre del slot que yo le indique y ahí va a empezar a escribir código. Veamos, por ejemplo, vengo para acá y le voy a, ¿cómo le indico que quiero que trabaje sobre un slot? Utilizando la palabra template. Usamos la palabra template como un elemento HTML y dentro de este elemento HTML template vamos a poner la directiva vslot
dos puntos y luego el nombre del slot o el bloque en específico que queremos reemplazar. En este caso sería este de acá, algo así. Guardo y miren, ahora por ejemplo, si yo pongo acá algo como esto, veamos qué ha sucedido. Automáticamente empieza a escribirse eso que he puesto ahí. Y esto, como les dije, podría ser sencillo, como creo que en el ejemplo que viene en la documentación es para un botón o un card, si no me equivoco, es bastante sencillo. Sin embargo, ahora lo que pasa es que yo quiero reemplazar esto, pero al mismo tiempo, dentro de este slot, quiero seguir la lógica que venía aquí en el base, que es, por ejemplo, mostrar fila.nombre, fila apellidos, fila área. Es decir, recuperar lo que está iterando esta fila de acá, o esta tabla que está iterándose este for, recuperar los valores que tengo acá para, según eso, dentro de este slot, hacer un proceso. En este caso, nuestro proceso, por ejemplo, es mostrar el monto que supuestamente gana un empleado en mi ranking que tengo por acá. ¿Cómo hago esto? Para ello, lo que necesitamos es pasarle también al slot una propiedad. Para ello venimos para acá y le vamos a poner una prop aquí como nosotros quisiéramos nombrarle. Por ejemplo, le puedo poner prop. Y esto aquí va a ser igual y ahí le paso, por ejemplo, el atributo que se está iterando en mi caso de filas. En otro caso que ustedes estén utilizando un objeto, lo que sea, ahí le pasarían el objeto que luego quieren recibir en la pantalla donde van a empezar a utilizar. Vamos a ver esto. Por ejemplo, le paso el prop fila. Ahora vengo para acá al al reporte. Y ahora aquí ya no lo pasaría de esta forma directamente, sino que tengo que especificar algo más. Tengo que especificar que este está recibiendo un parámetro como si fuera una propiedad y poner el nombre exacto que puse acá. En este caso le puse prop, entonces también tendría que poner prop. Ahora me pinta aquí un error porque me dice que he declarado prop, pero no lo estoy utilizando, ¿verdad? Y ahora voy a empezar a utilizarlo acá. Por ejemplo, puedo poner prop. De esta forma guardo y veamos qué ha sucedido. Miren, ahora me empieza a pintar todo el objeto que es el que en realidad se está iterando. Para que esto se vea mejor tendría que poner, por ejemplo, prop.monto. ¿Por qué monto? Porque yo sé que este tiene este atributo. Aunque aquí debería mostrarme un pequeño error o un bug, pero veamos, quiero explicar esto también. Vuelvo. Bueno, no hay ningún error. Pero no aparece la columna, ¿verdad? La que debía aparecer aquí, que estaba apareciendo antes. ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño inspeccionar, voy a hacer un console. Bueno, aquí no muestra también el error, pero aquí sucede algo. Que cuando nosotros hacemos esto, que es, por ejemplo, mediante una propiedad, estoy enviando un parámetro desde el componente base hacia mi slot y luego mediante ese parámetro estoy recuperando el valor desde mi slot. Si vuelvo a pintar esto, nos vamos a fijar en algo en particular. Miren, cuando hago un refresh, me doy cuenta que está creando un objeto prop y dentro de ese objeto prop recién está creando todo el objeto que se está iterando. Entonces es como si está encapsulando todo este objeto dentro de otro objeto al cual le pone como nombre lo que nosotros le estamos pasando aquí. Por tanto, para acceder tendría que ser prop.prop. Y luego ya, por ejemplo, monto. Algo así. Ahora hago un refresh. O bueno, ni siquiera es necesario hacer un refresh. Ya empieza a mostrarse todo correctamente. Claro, por supuesto también podrían pasar directamente aquí lo que necesitan en específico si únicamente necesitaran eso, aunque normalmente es mejor pasar el objeto completo porque dependiendo de la pantalla podríamos utilizar más atributos del objeto, como dije antes, procesar esto. Ya tenemos esto más o menos cómo nos va quedando. Ahora nos vamos a ir a esta pantalla para utilizar un slot más. Esto lo vamos a hacer rápido. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner otro TD donde tenga otro slot que tenga como nombre, por ejemplo, slot, como son botones, actions, por ejemplo, actions. Cerramos el slot y poner, por ejemplo, poner por aquí, otra vez le vamos a pasar los prop, porque estas actions podrían necesitar operar sobre lo que se está iterando acá, como ya explicamos antes. Y algo interesante que quería mostrar aquí es que no siempre tiene que llamarse prop. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Por ejemplo, yo puedo poner aquí employee. Y esto aquí va a ser igual a lo que se está iterando, que yo sé que es un employee, es un empleado, ¿no? Guardo. Obviamente no ha pasado nada acá. Si me voy al ranking todo sigue igual. Pero si vamos a este nuevo administrar que tenemos para acá, está en el manager de empleado. Volvemos a hacer lo que hicimos antes con nuestro anterior ejemplo. De esta forma. Y ahora aquí yo puedo sobreescribir si quisiera los dos o si quisiera solo uno. Por ejemplo, quiero sobreescribir, como habíamos visto antes, template. Aquí la directiva vslot y recuerden, ya podemos acceder por nombre exactamente al bloque que yo quiero sobreescribir o al slot que yo quiero sobreescribir. En este caso, por ejemplo, actions. Pongo slot.actions. Es el nombre que tiene.
Y luego va el nombre del bloque exactamente que yo quiero sobreescribir. En este caso el nombre es actions, tendría que copiar esto, va action. Y si tengo una propiedad, tendría que pasar esta propiedad, que sería igual, por ejemplo, a, en este caso, si no me equivoco, es employed. Y ahora utilizar esta propiedad aquí. Por ejemplo, vamos a utilizarlo dentro de un botón. Por ejemplo, voy a poner por acá un button. Vamos a poner un class que ya tengo escrito en el proyecto base, que es main-button, main-btn. Por ejemplo, que diga editar, suponiendo que es la acción de editar. Y ahora aquí ya podría poner, por ejemplo, un @click y no sé, alguna función que yo quiera. Por ejemplo, editar datos. Y aquí pasar el employed.employed. De esta forma. Ahora veamos qué ha pasado en la pantalla. Tengo esto, hago un refresh, me voy al administrar, por ejemplo, y miren, ya aparece el bloque aquí. Si quisiera el otro bloque, pues podría hacer exactamente lo mismo. Lo puedo copiar directamente y lo ponemos por acá. Y siempre me va a sobreescribir en el template o en el slot específico donde he puesto aquí en mi componente base. Ya me muestra los dos. Aunque no me está mostrando, por ejemplo, como en el ejemplo, los THs que tenemos acá. Así que se los dejo como tarea. También sería simples slot que podrían poner por acá. Y esto, así de sencillo, son los slots. Y si lo piensan bien, es bastante útil porque muchas veces la mayoría de nuestros componentes, bueno, de nuestras aplicaciones web, van bajo un formato. Ya sea los cards, los botones y todo lo que quieran, van bajo un formato. Y sería interesante crear estos formatos base, por ejemplo, botones base, que luego simplemente dependiendo de en qué pantalla voy, agregarle un icono, agregarle un textito más o cosas así o similar en los cards. Bien, solo una cosita aquí. Esto ya tiene un diseño CSS. Voy a comentar por un momento esto. Vamos a ver qué pasa. Si yo voy al home, miren, aún me aparece esto de acá, td y vacío, porque recuerden que aquí no he escrito ningún slot, pero en la estructura del diseño sí he puesto que tenga un td, porque si vamos al base tabla, recuerden que hay una estructura aquí, que es este td y este td, que sí o sí se tiene que pintar en el HTML, porque no hay ninguna condicional que me diga que no lo haga, solamente lo que cambia es el valor que tiene dentro, y como ven se está pintando aquí, pero yo he usado un poquito de CSS para que cuando ese componente o ese bloque esté vacío, según CSS, no se muestre nada o no se pinte nada. Para eso se usa el empty de CSS. Y miren, ahora no se muestra nada. Bien, como dije, les dejo como tarea que ustedes completen esto. Recuerden que todo este código está en GitHub. Nos vemos en un siguiente video.